Christian siempre había sido un joven egoísta, desconectado de los valores y de las personas que alguna vez lo amaron. Durante años, su vida había estado marcada por el engaño, los robos y un desprecio profundo hacia los demás. Pero sus actos iban más allá de simples pecados. Su fascinación por lo prohibido lo había llevado a caminos aún más oscuros, hasta llegar a practicar hechicería y brujería. Había invocado fuerzas sombrías, buscando poder y satisfacción personal sin importarle las consecuencias. Se había alejado por completo de Dios, y ahora, mientras avanzaba entre las sombras, empezaba a comprender que las criaturas que lo rodeaban sentían sobre él un reclamo más profundo. Todo cambió cuando encontró el objeto que desataría la peor pesadilla de su vida, un viejo diario, olvidado entre los estantes polvorientos de una tienda de antigüedades. Algo en aquel libro lo atrajo de inmediato, como si tuviera un poder invisible sobre él, uno que reconocía y al cual no podía resistirse. Ya en la soledad de su apartamento, Christian comenzó a leer el diario. La primera página lo sorprendió con el relato de una muerte, el relato de una vida de errores y de un final trágico y misterioso. Intrigado, pasó a la siguiente página, luego a la siguiente y a la siguiente. Cada página contenía una historia de alguien diferente, todas personas que habían muerto en circunstancias espeluznantes y terroríficas. Cada uno de esos relatos describía con detalles inquietantes los pecados, vicios y errores de aquellos que, al final, se encontraron cara a cara con la muerte. Mientras avanzaba en la lectura, algo lo sobresaltó profundamente, la última página del diario llevaba su nombre. Era su vida, descrita con detalles tan precisos que le erizaban la piel, detalles que solo él conocía, incluyendo aquellos aspectos más oscuros de su vida, como los rituales y hechizos en los que había participado. Christian comenzó a temblar al darse cuenta de lo que significaba. La narración contaba su historia, sus malas decisiones, sus pecados y sus prácticas oscuras, pero a diferencia de los otros relatos, el suyo terminaba con una página en blanco. Confundido y horrorizado, comenzó a murmurar preguntas en voz baja, como si el diario pudiera responderle, ¿estaba muerto? ¿Había fallecido y no se había dado cuenta? Entonces, un cambio violento ocurrió a su alrededor. Su apartamento se desmoronó en pedazos ante sus ojos, la realidad misma parecía rasgarse, y la oscuridad lo envolvió en un silencio escalofriante. Se encontró en un lugar sombrío y terrible, un plano alterno envuelto en una penumbra eterna y un frío que parecía calarle hasta los huesos. Alrededor de él, había sombras y siluetas retorcidas, almas deformes, atrapadas en un sufrimiento interminable. Sus rostros estaban desgarrados por el dolor, cuerpos distorsionados y horrendos, como si el odio y la desesperación los hubieran moldeado en formas monstruosas. Los lamentos de aquellas almas llenaban el aire, un sonido profundo y penetrante que resonaba en su mente y lo estremecía de terror. Pero al mirar con atención, se dio cuenta de que aquellas almas no estaban solas. Demonios de aspecto espantoso los rodeaban. Eran criaturas de piel oscura y ojos como brasas ardientes, que se movían con una ferocidad sobrenatural mientras desgarraban las almas y las atormentaban. Las garras y los colmillos de los demonios brillaban con una intención siniestra, y sus carcajadas se mezclaban con los gritos de las almas condenadas. Christian observaba horrorizado, sin atreverse a moverse, temiendo que aquellas criaturas también lo percibieran. Pero algo extraño sucedía, aunque los demonios olfateaban el aire y se movían inquietos, como si pudieran percibir su presencia, no podían verlo del todo. Christian se dio cuenta de que estaba atrapado entre dos mundos. No era visible para las criaturas, pero tampoco podía escapar de ese lugar oscuro. Estoy realmente muerto, pensaba, su mente presa del pánico. Las preguntas se agolpaban en su mente. ¿Qué había sido de su vida? ¿Todo lo que recordaba antes de abrir el diario había sido real? ¿Por qué estaba aquí? ¿Era esto una especie de castigo, una visión de lo que le aguardaba? La desesperación crecía, y el terror lo envolvía. Sin embargo, decidió moverse, con la esperanza de encontrar alguna respuesta. A medida que avanzaba en este mundo sombrío, comenzó a tener visiones de su vida pasada, los robos, las mentiras, las personas a las que había herido sin remordimiento. Recordó las noches en las que realizaba rituales oscuros, buscando poderes y haciendo promesas que ahora le parecían estúpidas.
Se dio cuenta de que este lugar oscuro reflejaba su vida y sus decisiones. En ese momento, recordó algo que había enterrado hace mucho tiempo: había renunciado a Dios. Y ahora, el eco de sus propias palabras y pensamientos lo envolvía. Comprendió que, en algún punto de su vida, había elegido el camino oscuro y que el resultado de ese camino estaba frente a él. Finalmente, en un rincón desolado de aquel paisaje infernal, un destello de comprensión cruzó su mente: había tenido un accidente. Un choque, un impacto violento y la oscuridad total. Estaba en coma, atrapado entre la vida y la muerte. Este lugar era un reflejo de sus decisiones, de su odio y de su egoísmo. Pero, de alguna manera, Dios le estaba dando una última oportunidad para arrepentirse, para cambiar y regresar con su familia. En ese mismo momento, los demonios parecieron percibirlo completamente, como si de pronto pudieran verlo sin restricciones. Una legión de sombras grotescas se giró hacia él, y Christian sintió que todo el peso de sus malas decisiones caía sobre él. Los demonios avanzaron hacia él, sus ojos brillando con una maldad absoluta y sus voces goteando odio y desprecio. «Nunca vas a cambiar, Christian», susurró uno de los demonios con una voz ronca y profunda, que perforaba su mente como un veneno. «Nos perteneces. Cuando elegiste el camino oscuro, renunciaste al de Dios. ¿Arrepentirte? ¿Ahora?», dijo otro demonio, riendo con una voz burlona. «Dios te abandonó hace mucho tiempo, cuando nos llamaste, cuando nos invocaste para tus pequeños juegos de poder. Tu alma es nuestra, Christian. Siempre lo ha sido. No tienes escape», dijo una tercera figura demoníaca, sus dientes afilados reluciendo con cada palabra. Christian intentó avanzar hacia una luz que ahora veía en la distancia, una luz que parecía ser su única salida, su única esperanza de regresar a la vida. Sin embargo, cada paso se volvía cada vez más difícil. Las palabras de los demonios resonaban en su mente, llenándolo de dudas. Recordaban cada vez que había invocado fuerzas oscuras, cada vez que había buscado respuestas en lo prohibido. Le decían que era incapaz de cambiar, que su arrepentimiento era solo un acto de desesperación. El peso de las palabras de los demonios comenzó a frenarlo. Cada paso hacia la luz se volvía más pesado, y la distancia parecía aumentar. La duda comenzaba a vencerlo. «¿Realmente quiero cambiar o estoy haciendo esto solo por miedo?», pensaba. La luz se volvía cada vez más lejana, y el terror y la desesperación comenzaban a dominarlo. Entonces, en medio de la oscuridad, escuchó algo que le devolvió la esperanza. Una voz cálida, familiar, amorosa, la voz de su madre. Su voz resonaba en todas direcciones, llamándolo. «Christian, por favor, despierta. Te estamos esperando. No estás solo. Dios no te ha olvidado». La voz lo llenó de esperanza, un calor que no había sentido en años. Los demonios, furiosos por la interferencia, redoblaron sus ataques, lanzando burlas aún más crueles, intentando destruir esa última chispa de fe que se encendía en su corazón. «Tu madre no puede salvarte», chilló uno de los demonios con una voz de odio puro. «Dios ya te ha olvidado, fuiste tú quien renunció a él por nosotros. Eres nuestro, nos perteneces». De repente, un fuerte golpe resonó en todo el lugar, deteniendo a los demonios y a Christian en seco. En su mano, había aparecido un rosario. No entendía cómo había llegado hasta él, pero al mirarlo, supo la respuesta: su madre lo había puesto en su mano en el hospital mientras él yacía en la cama, entre la vida y la muerte. Christian escuchó la voz de su madre, llena de amor y determinación. «Hijo, reza conmigo. Pídele perdón a Dios por tus pecados. No hay nada que Él no pueda perdonar. Recuerda, Él murió para que tú vivieras». Las palabras de su madre lo llenaron de un nuevo sentido de esperanza y fuerza. Apretó el rosario con todas sus fuerzas y comenzó a caminar hacia la luz, ignorando las voces de los demonios que ahora se volvían frenéticas, furiosas. «Nunca cambiarás, Christian. No puedes escapar de tus pactos. Eres nuestro», gritaban, mientras sus cuerpos se retorcían y deformaban ante el poder de la fe que ahora irradiaba desde él. Christian, con una paz renovada, continuó hacia la luz.
con cada paso, los demonios se debilitaban, lanzando maldiciones y gritos de agonía. Finalmente, cuando estaba a solo unos pasos de la luz, se giró hacia el oscuro vacío que quedaba detrás y, con todas sus fuerzas, gritó: «Perdóname, Dios mío». Un estallido de luz lo envolvió, y todo se desvaneció. Christian abrió los ojos lentamente, respirando con dificultad. La luz de la habitación del hospital lo cegó por un momento, y cuando enfocó, vio a su madre, quien estaba junto a él, sosteniendo su mano y llorando de alegría. Había regresado, habiendo encontrado su redención. ¿Alguna vez te has preguntado si tus decisiones podrían seguirte incluso después de la muerte? Si has tenido una experiencia que te ha hecho cuestionar la frontera entre este mundo y el más allá, compártela en los comentarios. Queremos conocer tu historia.